Ok, buenos días chicos, vamos a iniciar con la clase número 2 de estudios sociales. Nuestro título del día de hoy son las guerras internas. Necesito que tenga su libro de sociales a la mano, por favor, y que vaya a la página 91. Solo recordemos un poquito de lo que habíamos estado hablando, y nuestro último tema fueron los intentos de independencia y soberanía sobre los países latinoamericanos. Recordemos de que habíamos quedado en que Estados Unidos pues quería mantener un sistema imperialista, una forma de gobierno, ¿verdad? Imperialista sobre los países latinoamericanos a través de la militarización, ¿verdad? De ejercer poder económico, político y social sobre países como Guatemala, países como Panamá, Cuba, Nicaragua, Chile, ¿verdad? Porque recordemos que Estados Unidos pues es un país que se rige por una forma socioeconómica capitalista, y muchos de los que eran presidentes durante estos intentos de independencia y soberanía querían ejercer una forma de gobierno socialista, ¿verdad? Por lo tanto, pues Estados Unidos estaba en contra de esto. Ya aclarado este punto y haciéndoles recordar un poquito, pues vamos a nuestro tema del día de hoy, que son las guerras internas. Muy bien. Durante la década de los años 60 y 70, los países latinoamericanos pues se vieron afectados por un proceso de militarización. Y pues países como Colombia, Venezuela, Nicaragua y Guatemala, Bolivia, Argentina y Uruguay fueron algunos de los más afectados por esto, debido a que los gobiernos carecían de soluciones para enfrentar los problemas de la población, problemas como el desempleo, la falta de vivienda, la salud, la educación y el alto costo de la vida. En muchos países, en algunos países que ya mencioné, habían sectores muy pobres, y estos sectores pues empezaron a exigir que hubieran mejoras, ¿verdad?, para las personas de estos sectores empobrecidos. Debido a esto se empezaron a formar organizaciones o grupos de personas que estaban en contra de los gobiernos, y dichas organizaciones o grupos se hicieron llamar organizaciones insurgentes. Estas estaban conformadas por estudiantes, campesinos, sindicatos y organizaciones insurgentes o guerrilleras. Obviamente el gobierno pues hizo de todo para poder desarticular los movimientos y poder reprimir las acciones de estas organizaciones insurgentes. Esto da origen a las guerras internas. Las organizaciones insurgentes querían que el país se rigiera por una forma de gobierno mucho más democrática, porque obviamente estaban en contra del capitalismo de Estados Unidos y el sistema que éste mantenía. Todas las organizaciones insurgentes eran apoyadas por Cuba y la Unión Soviética, que eran países que mantenían una organización socialista. El enfrentamiento entre el ejército y los grupos guerrilleros se desarrolló en el marco de lo que podemos llamar la Guerra Fría. Algo muy importante acá es que estas guerras internas se provocaron debido al enfrentamiento entre el gobierno y entre estas organizaciones insurgentes, debido a la forma en cómo se estaba manejando el país o los países en este tiempo. Por ejemplo, hablemos de Guatemala, y en Guatemala existieron y se desarrollaron 36 años de guerra. El conflicto armado interno inició el 13 de noviembre del año de 1960, cuando un grupo de oficiales
intentó dar un golpe de estado al presidente Miguel Ydígoras Fuentes, y este golpe de estado fue organizado en el cuartel general Justo Rufino Barrios, también conocido como el Castillo de San Rafael de Matamoros, e inició ya que este grupo de oficiales no deseó aceptar un indulto de dicho presidente. Ahora bien, a pesar de que el golpe de estado no fue eficiente y fracasó, el grupo de militares se convirtieron en guerrilleros y continuaron con la lucha. Asimismo, el grupo recibió apoyo del Partido Guatemalteco del Trabajo, PGT, o Partido Comunista, así como de otros grupos que fueron surgiendo durante este tiempo. ¿Cómo fue el primer movimiento revolucionario? Pues un par de años después, el 7 de febrero de 1962, se creó el movimiento revolucionario del 13 de noviembre, conocido únicamente como MR13, dirigido por Marco Antonio John Sosa y Luis Turcios Lima, quienes mantenían la intención de derrocar al gobierno, pero esta vez por medio de las armas. Este es el inicio de la guerra interna y la guerrilla. Un año posterior a la creación del MR13, se crea la FARC, sílabas para Fuerzas Armadas Rebeldes. Después de esto, también en este mismo año, pero el 1 de marzo, se inician protestas universitarias, debido a que los estudiantes universitarios y los estudiantes de secundaria, reunidos en el Frente Unido del Estudiantado Guatemalteco Organizado, conocido por sus siglas FUEGO, iniciaron una protesta por el fraude electoral que había cometido el presidente Ydígoras Fuentes para elegir a ciertos diputados en diciembre de 1961. Luego, el 9 y 13 de marzo, la Asociación de Estudiantes Universitarios, conocido por sus siglas AEU, organizó un segundo y tercer paro de labores. El tercer paro, el día 13, se tornó un poco violento, ya que la AEU tiraron tachuelas en la entrada de la ciudad y se armaron con palos, piedras e incluso con bombas. Estas protestas se extendieron en el interior, en departamentos tales como Chiquimula, Jutiapa, San Marcos, Retaluleu, Huehuetenango y Quetzaltenango. Además, es importante reconocer que al grupo de estudiantes se le unieron obreros, campesinos, pequeños empresarios, trabajadores del sector del arte, mujeres y varios partidos políticos que buscaban el control de dicho movimiento. Ahora bien, el movimiento, al ir ganando fuerza, solicitó adicional a la anulación de las elecciones la renuncia del presidente Ydígoras Fuentes, así como la disolución del Congreso y la derogación de la Constitución de 1956, entre otras demandas. Finalmente, y con la ayuda de los militares, Ydígoras Fuentes logró socavar la rebelión, dejando un gran saldo de heridos, muertos, detenidos y expulsados del territorio. Por un momento se mantuvo la calma, y en el año de 1963, y para mantener a todo el pueblo tranquilo, el presidente Ydígoras Fuentes autorizó el ingreso del expresidente Juan José Arévalo Bermejo, quien vivía en el exilio y era considerado como socialista al país. En desacuerdo con esta resolución, el ministro de Defensa en ese entonces, el coronel Enrique Peralta Zurdia, da un golpe de estado al presidente, derrocándolo de la presidencia y anulando las elecciones de ese año. Asimismo, durante este gobierno, el ejército tomó el control del Estado, implementando en este caso una dictadura militar, la cual se comprometió a destruir la guerrilla, la cual se había instalado en la Sierra de las Minas, y del mismo modo, Peralta Zurdia derogó la Constitución y disolvió al Congreso. En cuanto a la guerra interna, el gobierno de Enrique Peralta Zurdia instauró los denominados Escuadrones de la Muerte, los cuales tenían como finalidad secuestrar, torturar y asesinar a las personas que se opusieran al gobierno, especialmente a los sindicalistas, artistas, escritores, estudiantes y simpatizantes o colaboradores del socialismo. En virtud de esto, el 1 de abril de 1965 se realizaron ataques por parte de las Fuerzas Armadas Rebeldes, quienes dirigieron sus ataques a oficiales militares y el Congreso de la República.
Luego de este gobierno y con las fuerzas militares creciendo, se convocaron a elecciones en el cual quedó electo el único presidente no militar entre 1950 y 1986, Julio César Méndez Montenegro. Durante este gobierno la violencia creció, ya que, como ya se mencionó, la guerrilla había aumentado su fuerza, creándose entonces por parte del gobierno una fuerte campaña contra insurgentes enfocada en la ciudad de Guatemala y en el oriente del país. Fue tal el uso de la violencia durante este tiempo que la señorita Rogelia Cruz Martínez, quien fue Miss Guatemala en el año de 1958, fuera secuestrada, torturada y asesinada por el gobierno. En rechazo y venganza de este acto, la guerrilla atacó a un grupo militar de Estados Unidos, dejando un saldo de 1 herido y 2 muertos. Durante el año de 1968 hubo una gran victoria por parte del gobierno en contra de la guerrilla. En el oriente del país, los militares lograron desarmar y destruir los depósitos de armas, las líneas de comunicación y abastecimiento de la guerrilla en dicha zona. Luego de esto y la captura posterior y la ejecución de uno de los líderes de la guerrilla, muchos miembros de la guerrilla desertaron o se entregaron voluntariamente al gobierno, de tal forma que para finales de 1968 el coronel Carlos Arana Osorio indicó que la guerrilla no había avanzado en la población civil y que se habían neutralizado a la misma. En este periodo se estima que hubo un aproximado de entre 5.000 y 6.000 personas fallecidas. Es importante saber que durante este periodo se dieron y se conocieron de varios secuestros de personas, como el embajador de los Estados Unidos en Guatemala y asimismo el secuestro del embajador alemán, el señor Karl Bonn, quien fue asesinado ya que el gobierno no cumplió con las exigencias de la guerrilla, entre otros varios casos de secuestros de personalidades importantes en Guatemala. Luego del gobierno de Julio César Méndez Montenegro, en el año de 1970, es electo Carlos Manuel Arana Osorio como presidente de la República. Y durante este gobierno se crearon varios grupos paramilitares quienes se encargaron, entre otras cosas, de secuestrar y asesinar a cualquier persona que fuera considerada como sospechosa o que fuera en contra del gobierno, es decir, comunista. Entre los grupos que se tuvieron en auge en dicha época se encuentran el Ejército Secreto Anticomunista, la Nueva Organización Anticomunista y la Mano Blanca. Ahora bien, tras un periodo de 4 años sin mayor actividad y durante el gobierno del general Arana Osorio, en el año 1972 empieza a surgir el Ejército Guerrillero de los Pobres, el cual adopta una ideología más nacionalista e indigenista. Este grupo fue apoyado en forma secreta por el gobierno de México con la finalidad de crear un foco guerrillero y así de esta forma lograr tomar el poder del gobierno. Este movimiento se asentó en el noreste de Guatemala, en la selva Ixcán, en Quiché, ya que en esta zona había muy poca infraestructura y presencia de los militares, lo que permitió a la guerrilla asentarse sin llamar la atención del gobierno y del ejército. Gracias a la selección de la zona, los guerrilleros identificaron que el grupo al que se debía involucrar era al indígena y no al ladino, ya que necesitaban un levantamiento en masa. A pesar de tener los elementos correctos, el mensaje de la guerrilla no provocó nada en los indígenas, quienes al no ver los resultados o una mejor calidad de vida, decidieron continuar con el ejército. Eso quiere decir que siguieron apoyando al ejército del gobierno. Pero en el año 1973 se llama nuevamente a elecciones, siendo el candidato más fuerte y con mayores probabilidades de obtener la victoria un joven general, y este era Efraín Ríos Montt junto a Alberto Fuentes Mohr. Este binomio fue electo, pero dicha elección no fue reconocida por el Congreso de la República, entidad que el día 12 de marzo de 1974 realizó una votación y eligió como presidente de la República al general Gel Eugenio Lauyer García. Y durante este gobierno sucedieron 2 hechos importantes. El primero, el terremoto de 1976, y el segundo, la masacre de Panzus. La masacre de Panzus sucedió en el año de 1978, cuando varios campesinos, por el reclamo de la tierra y para manifestar el descontento
ocasionado por los actos arbitrarios de los terratenientes, el gobierno y los militares, se desplazaron a la municipalidad de Panzos, Alta Verapaz. Entre los campesinos iban hombres, mujeres y niños, quienes llevaban únicamente sus instrumentos de trabajo. Sin saber muy bien cómo inició la masacre, únicamente se sabe que se escucharon disparos de las armas de fuego del ejército que se habían movilizado a dicho municipio por el lapso de 5 minutos, dejando una gran cantidad de campesinos muertos. Campesinos que atacaron con sus herramientas, hiriendo y matando a varios soldados. Los soldados, una vez terminada la manifestación, llevaron los cuerpos a una fosa y cavaron y sepultaron en fosa común los cadáveres. Ese mismo año, en 1978, se convocan a nuevas elecciones, en las cuales queda electo Fernando Romeo Lucas García. Y cabe mencionar que en estas elecciones hubo una abstención del más del 60% de la población de votantes, demostrando la falta de legitimación de las elecciones y el descontento del pueblo, y haciendo que el presidente electo fuera el presidente menos votado de la historia de Guatemala. Durante este periodo aumentó el movimiento de la guerrilla, ya que en el año de 1979 la guerrilla se instaló en una finca cafetalera de Quetzaltenango, dando en este lugar nacimiento a la Organización del Pueblo de Armas, OPRA. Probablemente es el suceso más relevante de la época y puede ser uno de los sucesos más lamentables de la guerra interna. Fue en el año de 1980, un 31 de enero, cuando 37 personas españolas y guatemaltecas perdieron la vida al momento en que se quemó en una forma de protesta la Embajada de España en Guatemala. Este suceso obviamente atrajo la atención del mundo al país y rompió las relaciones internacionales entre España y Guatemala. Se da cuenta que todo esto ocurre en el marco de los años 60 y 70. Prácticamente esta fue la guerra interna que sufrió Guatemala durante 20 años llevamos aquí, ¿verdad? Eso quiere decir que nos faltan 16. Y así como en Guatemala existieron o se sufrieron este tipo de guerras, mayormente en el interior de la República, ya conocimos los departamentos que fueron afectados, pues también en otros países como El Salvador y Nicaragua, que fueron los más afectados de los países centroamericanos. Reconozcamos entonces cuáles fueron las consecuencias de las guerras internas en Latinoamérica. Primero, provocaron la muerte de miles de personas. Segundo, se provocó una migración masiva de personas que buscaban refugios en países vecinos. Eso quiere decir que las personas que vivían, por ejemplo, acá en Guatemala, en el interior, empezaron a buscar lugares más seguros para poder vivir. 3. La destrucción de edificios, puentes y obras de infraestructura. 4. El incremento de la deuda externa para financiar la guerra. Recordemos que el gobierno y el ejército, los militares, estaban siendo apoyados por Estados Unidos, pero de alguna manera debían de conseguir el armamento. Y era mucho más fácil que Estados Unidos lo diera a Guatemala en calidad de préstamo, ¿verdad? Porque los grupos, las organizaciones insurgentes o la guerrilla, era apoyado por países como Cuba, la Unión Soviética, e incluso ni siquiera eran apoyados, sino que simplemente se unían por querer una forma de gobierno socialista y tenían que ver la manera o tenían que buscar la manera en cómo buscar sus armas sin ser apoyado por nadie más. Todo esto ocurre en la década de los años 60 y 70, guerras internas. Obviamente esto va a dar pie a un nuevo tema llamado la Guerra Fría. Espero que le haya quedado muy claro. Esto sucedió únicamente en países latinoamericanos. Ahora sí, vamos con nuestro ejercicio. Por favor, lea detenidamente la página 91 y en su cuaderno responda primero qué son las guerras internas y luego realice un cuadro sobre las causas y las consecuencias. En el cuaderno de sociales, escriba como mínimo 3 causas y como mínimo 3 consecuencias. Le toma una fotografía y sube su tarea a la plataforma de Classroom. Si tiene alguna duda, igual puede dejar un mensajito
en la plataforma y pues yo con gusto se lo resuelvo. Espero que se encuentre muy bien y nos vemos en la próxima clase.